Cuando las dificultades tocan nuestras vidas, cuando las oportunidades se vuelven esquivas, cuando todo parece no tener solución, llega Mensaje de Bendición, un programa que anima y fortalece el espíritu para seguir adelante. Conduce Pedronel Rojas. Queridos hermanos, estimado público de este hermoso programa Mensaje de Bendición. Para nosotros nos es un gran placer, nos sentimos felices, nos sentimos honrados al poder llegar hasta ustedes a través de este medio que Dios en su misericordia nos ha regalado para poder compartir un mensaje el cual esperamos que sea no solamente de nuestro agrado, sino una bendición en nuestra vida espiritual. Saben, mis amados, hoy, en esta cultura en la que el mundo se desenvuelve, en el que nosotros seguramente nos ha correspondido vivir, no es nada extraño encontrar personas lo que popularmente conocemos como personas quejosas, como personas que vivimos cargando un complejo de inferioridad, dadas las circunstancias en las que seguramente usted y yo nos ha correspondido desenvolvernos en esta vida en la que estamos. Mis amados, es muy común oír personas decir: mira, yo sería diferente, yo sería alguien de éxito, yo alcanzaría muchas cosas si tan solo hubiese nacido o viviera en tal país, en otro país. O seguramente mi vida sería diferente si yo viviera en X ciudad del mundo. También se oye con frecuencia: si yo perteneciera a X familia, entonces mi vida sería diferente. Si hubiese tenido la oportunidad de ser hijo de tal o X persona a quien seguramente admiramos, o de pronto ni siquiera admiramos, sino que envidiamos, entonces pensamos que esa sería la solución para que mi vida fuera diferente. Y pensamos que mi vida no es la que seguramente yo quiero por el hecho de haberme correspondido pertenecer a X familia, vivir en X lugar del mundo, tal vez en un pueblo pequeño, tal vez en el campo, tal vez en un lugar de gente muy humilde, de gente sin recursos, sin estudio, seguramente de personas con muy poca posibilidad, hablándolo en términos humanos. Y eso lo tomamos como una excusa, como una disculpa para justificar nuestro estado de ignominia, nuestro estado de no querer surgir en la vida. Hermanos, es bastante común eso. Tal vez viene a nuestra mente en este momento el caso de Moisés. En la Biblia encontramos varios ejemplos, tanto hacia un lado como hacia otro lado. Moisés, cuando el Señor lo llama, y entonces él empieza a buscar excusas, a sacar excusas, a buscar disculpas. Y entonces llega un momento cuando el Señor le dice: mira, Moisés, ¿qué tienes en tu mano? No me busque más excusas, dígame solamente qué tiene en tu mano. Y Moisés, allí observando lo que tenía en la mano, vio que lo único que tenía era un pedazo de palo seco. Y el Señor le dice: mira, Moisés, para que usted cumpla la misión que yo le voy a encomendar, solamente utilice lo que tienes en tu mano. Mi amado, y la Biblia dice que de ahí en adelante Moisés
todo lo que él hizo en las manos de Dios, lo hizo utilizando humanamente un pedazo de palo seco que tenía en la mano. Nosotros hoy vivimos tratando de culpar a los demás el hecho de que no hayamos podido triunfar en la vida. Es que en la cultura en la que yo me formé es una cultura pecadora. En la cultura en que yo me formé no hay estudios, no hay oportunidades. Y entonces vivimos en este error tratando de encontrar culpables. Pero mis amados, yo quiero mencionar dos ejemplos a manera breve de personas que quedaron registradas en la Biblia como personas de éxito, de superación y que alcanzaron su ideal en la vida, aún en medio tal vez de las peores circunstancias en las que ellos pudieron vivir. Y viene a mi mente en este momento el caso de Noé. Hermanos, ¿dónde se crió Noé? ¿Dónde vivía Noé? ¿Cuál era el mundo que rodeaba a Noé? Pues si usted lo quieren saber, hermano, vaya al libro de Génesis, capítulo 6, y la Biblia dice en esa parte que Dios miró la tierra y era tanta la maldad que había en el mundo, que prácticamente la única solución fue pensar en acabar con esa humanidad. La Biblia dice que a Dios le dolió en su corazón haber creado a esa humanidad, porque su mente estaba de continuo solamente hacia el mal. Allí vivía Noé con su familia, con su esposa, con sus 3 hijos y la esposa de esos hijos. Amados, pero cuando Dios llamó a Noé, Noé no puso disculpas. Noé sencillamente creyó en Dios. Noé sencillamente obedeció la palabra de Dios. Noé sencillamente ejecutó la orden de Dios, tal como Dios se la había mandado. Y Noé, por la misericordia de Dios, fue la única familia en que se salvó en medio de un mundo que todo pereció como consecuencia del pecado que había tan grande en esta tierra. Mis amados, queremos en este espacio compartir con ustedes la idea que para uno triunfar en la vida no se necesita pertenecer a la mejor familia del mundo. No se necesita haber estudiado en la mejor universidad del mundo. No se necesita pertenecer seguramente o vivir en el mejor país del mundo. Hermano, para usted triunfar en la vida, para usted lograr los objetivos en su vida, solamente se necesita que crea en Dios, que crea en usted mismo y que crea en lo que hace. Quiero invitarles, en el libro de Segunda de Crónicas, encontramos una historia que a mi juicio es una historia ejemplar para que nosotros hoy la aprendamos, la aceptemos y la sigamos. Dice el libro de Segunda de Crónicas, el capítulo 34 y el versículo 1. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Mis amados, ustedes se imaginan un niño de 8 años convertido en un rey de un país. Esto es casi que es irónico. Me disculpan la palabra, o sea, es casi que uno decir, hombre, eso es imposible, eso no es posible, eso no puede ocurrir, eso no puede ser. Hace poco en este país hubo elección de varios dignatarios. Entre ellos, en nuestro querido departamento, hay 87 municipios y se nombraron 87 alcaldes. Siempre se piensa como en la persona de más capacidad, con más talentos, con más estudio, con más inteligencia, y eso está bien. Pero hermanos, Josías era un niño, una criatura con 8 añitos de edad.
no tenía estudios, no tenía títulos, no había tenido la oportunidad de ir a la mejor universidad del mundo. Pero ¿saben qué es lo peor, lo más que afectaba a este niño? Si ustedes me acompañan en el capítulo 33, el versículo 21, dice, de 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y 2 años reinó en Jerusalén. Y el versículo 22 dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, cuando había hecho como había hecho Manasés su padre, porque ofreció sacrificios y servicios a todos los ídolos que su padre Manasés hasta que había hecho. Hermanos, y el versículo 23 complementa diciendo, pero nunca se humilló delante de Jehová, como tampoco lo hizo Manasés su padre. ¿Quién era Amón? Amón era el padre de Josías, y Manasés era el padre de Amón. Y según lo que la Biblia me deja ver, dice que tanto Amón como el padre, es decir, el papá de Josías y el abuelo de Josías, eran reyes paganos, malos, y que habían hecho todo lo malo en la tierra. Si nosotros contemplásemos de dónde venía Josías, de un hogar malo, de una familia mala, de una familia que había hecho solamente el mal en el pueblo. Hermanos, pero qué diferencia tan grande, qué ejemplo tan grande nos deja hoy esta historia. Josías, a pesar de que era una criatura con todas las desventajas del mundo, sin estudios, sin dinero y sin conocimientos, era un niño y venía de una familia que había hecho lo malo. Es decir, Josías se crió en una familia mala. Pero ahora permítanme ustedes lo que dice el versículo 2 de Segunda de Crónicas 34. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Y aquí decimos amén. Hermano, humanamente, ¿cómo podemos explicar que un niño de 8 años haya llegado a convertirse en el rey de un país, viniendo de un hogar que no era cristiano, que no enseñaba cosas buenas, que no hacía cosas buenas, que solamente hacía lo malo? Pero ahora este niño de 8 años dice, este hizo lo recto delante de Jehová su Dios. Entonces, ¿puede una persona, aunque viva en una cultura sin educación, aunque se haya formado en un hogar sin dinero, aunque no pertenezca a las mejores familias de tal vez de una ciudad o de un país, puede hacer lo bueno? Pues el ejemplo bíblico dice, Josías, este hizo lo bueno, hizo lo recto delante de Jehová tu Dios, y no se apartó ni a diestra ni a siniestra. Queridos amigos, queridos hermanos, yo creo, estoy seguro que este es el mejor ejemplo bíblico, aparte de la vida de nuestro Señor Jesús y otros personajes que no terminaríamos ahorita de mencionar. Pero este es un ejemplo, al igual que el ejemplo de Noé. ¿Cómo Noé pudo salvarse con su familia? ¿Cómo Noé pudo ser el instrumento usado por Dios para salvar a un mundo? Y predicó 120 años. Nadie quiso aceptar. De eso tendrá que dar cuenta el día del juicio ante Dios. Pero Noé cumplió su deber. Josías, un niño de 8 años, llegó a reinar, y dice la Biblia, y este hizo lo recto delante de Jehová, y siguió el ejemplo de David su padre, pero además no se apartó ni a diestra ni a siniestra. Mis amados,
quiero que leamos el versículo 3 para ver qué más hizo Josías, aparte de hacer lo recto. Dice el versículo 3 de 2 Crónicas 34, a los 8 años de su reinado, es decir, 8 empezó y aquí llevaba 8 años reinado, tenía un jovencito de 16 años. Pero mira qué hizo este hombre. Dice, a los 8 años de su reinado, siendo aún un muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá, a Jerusalén, de los lugares altos, imágenes de cera, esculturas e imágenes fundidas. Y aquí decimos amén. Mis amados, algo que usted debe imitar de este niño, y es que sencillamente, aparte de que él hizo lo recto ante Dios, ahora dice, empezó a limpiar su país, empezó a limpiar todo lo que su padre y su abuelo habían dejado, lugares altos de adoración. Ellos eran paganos, eran idólatras, tenían cualquier cantidad de ídolos en los lugares altos, en las montañas, y allí iban a adorar a dioses paganos, no al Dios del cielo. El templo que había en Jerusalén, allí con sus sacerdotes, se quedó solo, porque la gente se iba a las montañas, a los lugares altos, a ofrecer sacrificios, ídolos, y a ofrecer, inclusive hacer orgías ante una diosa que llamaba la diosa del amor. Allí iban las parejas cuando no tenían familia, los que querían buscar esposa o esposo, iban allá a ese lugar a clamarle a esa diosa, porque era la diosa del amor. Hermanos, pero Josías tuvo la valentía de pasar por encima de un pueblo y ir y limpiar ese pueblo de toda la idolatría que había, de todas las imágenes. Hermanos, es que la Biblia dice que adorar imágenes es pecado. El segundo mandamiento dice, no adorarás imágenes, ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Mis amados, Dios no acepta que sus hijos seamos idólatras. Dios no acepta que sus hijos adoremos a otros dioses. Dice, porque Jehová es celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, pero hago misericordia a los que me aman y guardan mis mandamientos. Josías, un niño, y ahora convertido en un jovencito de 16 años, tuvo la valentía de limpiar el pueblo. Limpió a Judá, limpió a Jerusalén y limpió a todos los entornos en que se componía el reino al cual él gobernaba. Estimado amigo, querido hermano, ¿qué excusa tiene usted hoy para no triunfar en la vida? ¿Qué excusa tenemos para no ser buenos cristianos? ¿Saben? Hoy hay miles de religiones en el mundo. Y si vamos solamente a Colombia, en Colombia, según los expertos, dicen que hay más de 600 religiones legalmente constituidas. Querido amigo, querido hermano, pero Dios tiene una sola religión, tiene un solo pueblo, un solo camino. San Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Mi amigo querido, el único camino se llama Jesucristo. La única verdad se llama Jesucristo. El único medio para yo salvarme se llama nuestro Señor Jesucristo. No hay otro camino, no hay otro medio, no hay otra forma, no hay otro personaje. Solamente nuestro Señor Jesucristo, que fue el que dio su vida por usted y por mí.
Yo le invito para que vaya al libro Hechos de los Apóstoles, el capítulo 4, versículo 12. Dice: porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí decimos amén. Mi estimado, no se trata de cambiar de religión. Mi querido amigo, no se trata de que usted se pase de una religión para otra. Si usted vive en Colombia y si hay 600 religiones, ¿cuánto tiempo gastaría si usted quisiera pasar solamente un año en una religión y cambiarse a otra y a otra y a otra? Tendría que vivir 600 años. Hay tanta religión en el mundo como tanta confusión. Pero la Biblia nos presenta un solo camino, y ese camino se llama nuestro Señor Jesucristo. San Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Por qué hay confusión? Porque no leemos la Biblia, porque no leemos la palabra de Dios, porque no le creemos a la Biblia, no le creemos a Dios, le creemos a los humanos. Nos dejamos llevar, como dice la misma Sagrada Biblia, como la ola del mar, de una parte hacia otra. Yo quiero en este momento, mi estimado amigo, invitarle para que usted busque de Dios, para que usted busque a Dios. Dice el versículo 2: este hizo lo recto y buscó al Dios de su padre David, como él lo había hecho. Mi estimado, no busque religiones, no busque iglesias. Eso no está correcto ante Dios. Usted debe buscar a Dios, debe aceptarle a Dios, debe creerle a Dios y debe prepararse para estar con Él en el reino de los cielos. Querido amigo, ¿sabe qué pasa si usted hace esto? Hay dos versículos que no quiero pasarlos por alto. Si usted hoy se siente todavía desilusionado, defraudado, y cree que porque vive en X ciudad, en este pueblo o en X país, no puede triunfar en la vida, eso no es válido. Segundo de Crónicas, el capítulo 31 y el versículo 20, habla de otro personaje rápidamente. Dice la palabra del Señor: de esta manera hizo Ezequías en todo Judá, y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová nuestro Dios. Y sigue agregando: en todo cuanto aprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los santos mandamientos, buscó a Dios, lo hizo de todo corazón, y Ezequías fue prosperado. Y aquí decimos amén. ¿Se puede prosperar? Claro que sí. Josías era un niño de 8 añitos y prosperó en su vida espiritual. Derrotó una filosofía de paganismo que había en su pueblo. Hizo cambiar la cultura del pueblo. Pasando por encima, dice que él derribó un dios que le tenían a la propia mamá. Y él fue y quitó ese dios, pasando, entre comillas, aquí humanamente, por encima de la mamá. Hermano, Ezequías dice que buscó a Dios, hizo lo recto, guardó los santos mandamientos, y Ezequías fue prosperado. Noé hizo lo recto, le creyó a Dios, ejecutó lo que Dios le había mandado, y Noé se salvó con su familia porque Dios se lo permitió y porque él le creyó. Estimado amigo, querido hermano, nuestra invitación en este momento es para que tú busques de Dios, para que tú le creas solamente a Dios.
para que tú aceptes solamente lo que Dios le manda hacer y para que se prepare para que pronto podamos vivir con nuestro Dios en la patria celestial. Mil y mil bendiciones para todos. Es nuestro deseo en este momento y esperamos de verdad que esta corta reflexión se convierta en un mensaje de bendición.